todavía se encuentren de pie, les invitamos a que tomen asiento, que estamos próximos a comenzar este encuentro. Señoras y señores, tengan muy buenos días. Nos encontramos en el Salón Bocelli del Hotel Holiday para realizar este primer encuentro hacia la Mesa Nacional de Comunicación y Cambio Climático de la República Dominicana. El Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, con la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, GIZ, por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear, la Dirección de Cooperación Multilateral, DIGECOM, a través del Programa de Facilidad de Cooperación Técnica auspiciado por la UNESCO, ha propuesto esta iniciativa en la cual la comunicación y el cambio climático se complementan debido a lo relevante que es este tema en nuestro país. También por el importante papel que juegan los medios de comunicación para su difusión. Pero ¿qué mejor que para hablar al respecto y dar oficialmente la bienvenida que recibir al vicepresidente ejecutivo de este Consejo Nacional para el Cambio Climático, el ingeniero Ernesto Reina Alcántara? Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Señora Elena Nápoles Rodríguez, oficial del Programa de Comunicación de Información de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Señor Franklin Tejeda, representante de la UNESCO en República Dominicana en este momento. Señora Sara Soriano, en representación de la Unión Europea. Buenos días, bienvenida. Señora Lidia Encarnación, en representación de DIGECOM. Señor Steven Samor, de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ. Ingeniera Rosa Urania Abreu, de la Oficina Panamericana de la Salud, República Dominicana. Señores integrantes del Consejo Consultivo de Cambio Climático de la República Dominicana. Señoras y señores, propietarios ejecutivos de medios de comunicación, productores de programas de radio y televisión y plataforma digital, señores, amigos todos de la prensa e invitados especiales. En nombre del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro que hemos organizado con el generoso apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, GIZ, con fondos del Ministerio Federal de Medio Ambiente y Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania, la Dirección General de Cooperación Multilateral, DIGECOM, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y el respaldo del Grupo Consultivo de Cambio Climático, órgano de recién integración, integrado por organizaciones no gubernamentales, por la academia, por la red de empresarios que protegen el medio ambiente, por participación ciudadana, entre otros. En esta mañana nos convoca la comunicación del cambio climático. El cambio climático, considerado como la mayor amenaza que enfrenta la humanidad en el siglo XXI, debido a que atenta contra la continuidad de la vida como la conocemos, requiere de una comunicación que promueva cambios de hábito para enfrentar este fenómeno.
El Consejo Nacional para el Cambio Climático fue creado hace poco más de una década, exactamente el 20 de septiembre del 2008, con una misión que está sustentada en dos pilares. El primero de ellos es el de formular las políticas públicas y las estrategias nacionales necesarias para la prevención y mitigación de los gases de efecto invernadero y la adaptación a los efectos adversos de este cambio. El otro pilar de nuestra misión procura que las entidades públicas, privadas, actores clave de la sociedad civil, alcancen un alto grado de información, sensibilización, educación y compromiso en esta lucha contra el cambio climático, sus causas y consecuencias, con la finalidad de que implementen acciones que integren el desarrollo socioeconómico y la protección ambiental. Para contribuir al cumplimiento de este último pilar, requerimos el concurso de los medios de comunicación para informar a la ciudadanía sobre las implicaciones del cambio climático, un fenómeno que ya nos impacta a nivel económico, ambiental y social, pues República Dominicana ocupa el 10º lugar entre las naciones más vulnerables al fenómeno a nivel planetario, de acuerdo al índice de riesgo global de la Sherman Watts correspondiente al año 2018. En nuestro país, la principal fuente de información sobre el cambio climático han sido los medios de comunicación. De acuerdo con la encuesta realizada en el 2011 por la empresa Gallup Dominicana, sobre el nivel de conocimiento y percepción de la población dominicana sobre el tema de cambio climático, en particular sobre los elementos relacionados con los riesgos, la vulnerabilidad, las necesidades de adaptación a los efectos adversos de este cambio y las opciones de mitigación, los medios de comunicación registraron la mayor confianza como fuente de información, con un 61.5%, seguido por las iglesias y sus representantes con un 59.3%, los científicos con un 59.1% y la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, con 56.3%. Sobre las fuentes por las que recibieron información sobre el cambio climático, el 89.1% citó la televisión, 41.9% la radio, 27.5% los periódicos impresos y el 15.4% la Internet. Otros resultados relevantes de la encuesta a que hacemos referencia son que el 95.5% de las personas consideró que el cambio climático ya está ocurriendo y 7 años después podemos asegurar que sí, que es un hecho el cambio climático a nivel planetario. Y un 90.2% opinó que el mayor efecto lo tendrían las futuras generaciones. Para actualizar estos datos e incluir nuevas opciones como las redes sociales, este año nos proponemos, con el apoyo de todos ustedes, realizar una nueva encuesta. Es decir, una encuesta a ver qué ha pasado del 2011 al 2019. Amigos y amigas, por ser el tema del cambio climático de tal seriedad, considerado por el Papa Francisco como uno de los principales retos para la humanidad, actualmente abogamos porque se forme parte de nuestras tareas cotidianas en los medios de comunicación. Con la jornada que celebramos en esta mañana, iniciamos los esfuerzos para la creación de la Mesa Nacional de Cambio Climático y Comunicación de la República Dominicana como un espacio de actualización, aprendizaje, interacción, debate y toma de decisiones para fomentar
una mejor comprensión de este fenómeno. Proponemos que esta mesa esté integrada por propietarios y ejecutivos de medios de comunicación, productores de programas de televisión, de radio y medios digitales, y comunicadores especializados, y además por este consejo. En sus carpetas van a encontrar un formulario bastante breve, la cual agradeceríamos, dentro de lo posible, que si consideran valiosa esta propuesta de formar la Mesa Nacional de Cambio Climático y Comunicación, lo completen. Esta información facilitará que mantengamos la comunicación para la formalización de este espacio. Finalmente, expresamos nuestro profundo agradecimiento a la señora Elena Nápoles Rodríguez, quien viene desde las oficinas de la UNESCO en La Habana para colaborar con este proceso. También reiteramos nuestra gratitud a las instituciones que nos están apoyando y agradecemos a todos ustedes por su valiosa presencia. No quisiera cerrar esta oportunidad que me dan para dirigirme a ustedes, para reconocer el consejo que se ha creado consultivo de cambio climático, que es un ente que lo hemos preparado para que las organizaciones que de una manera espontánea están trabajando ya para enfrentar este cambio, básicamente en la educación a toda la población, y que nos apoyan y que son una especie de veedores a las acciones nuestras en cambio climático. Debemos agradecerle a toda esa persona en la persona de Margarita Bonetti de Santana, doña Pirigua, quien preside la Fundación Propagás, que nos acompaña esta mañana, doña Melba Grullón de la Fundación Sur Futuro, que se excusó y nos mandó una representación, doña Rosa Rita Álvarez, presidenta de la Fundación Reserva del País, doña Rosa Rijo, directora ejecutiva de la Fundación Tropigás, Dolly Martínez, presidenta de la Red Ambiental de Universidades Dominicanas, porque la academia no debe quedarse atrás ante estos casos que enfrentamos. Doña María Alicia Urbaneta, directora ejecutiva de la Red Nacional de Empresarial para la Protección Ambiental, ECORRED. Doña Yulisa Báez, directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Productores de Cemento, Portland. Y el joven, no por último, no menos importante, Dionis de la Cruz, quien es coordinador del proyecto de participación ciudadana. Con el apoyo de ellos y el apoyo de todos ustedes que representan los medios de comunicación de nuestro país, República Dominicana va a lograr enfrentar exitosamente este cambio. Muchas gracias. Y después de escuchar estas palabras de acogida del señor Reina, continuamos con el director técnico del Consejo Nacional para el Cambio Climático, quien además es físico de profesión. Recibamos al señor Moisés Álvarez y su exposición, La República Dominicana frente al cambio climático. Muchas gracias, buenos días. Vamos a empezar con definir cambio climático, porque es importante para la prensa, para los medios de comunicación, qué es y lo que no es también, porque ustedes van a ver que hay una serie de confusiones que se dan en la prensa nacional e internacional. Primero un test, la respuesta viene al final. Hoy, miren la pregunta, para que ustedes, si quieren, hasta van anotándola. El cambio climático de origen natural no producido por el hombre, ¿verdadero o falso eso?
Ahora hace más calor porque la capa de ozono se está destruyendo. ¿Es verdadero o falso eso? Actualmente Estados Unidos es el mayor emisor de gases de efecto invernadero. ¿Verdadero o falso? Y, si me permite el caballero, el cambio climático aumenta la frecuencia de los terremotos o tsunamis. ¿Verdadero o falso? Ustedes van a ver que en la prensa muchas veces se ha mezclado eso. Seguimos. Vamos a ver ahora qué es efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático, porque para describir sobre algo primero uno debe entenderlo. Los impactos del cambio climático, muy brevemente, porque solamente tenemos 20 minutos, vamos a hacer un... En mi época se decía un paseo en bicicleta de canasto, ya nadie se acuerda de eso, y menos la gente joven. Errores comunes que se cometen al hablar del cambio climático y fuentes a consultar, aunque hay muchas más fuentes, pero las que consideramos básicas. Aquí tenemos el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Miren, lo primero es que el ojo humano puede ver desde el rojo hasta el violeta. Ahí están todos los colores. Nosotros nos adaptamos al sol que tenemos. O sea, fíjense, ¿de qué color son las luces que se utilizan en la carretera? Amarilla. ¿Por qué? Porque donde más emite el sol es en el amarillo, donde más sensible es el ojo, es el amarillo por una cuestión de adaptación. Ahora, debajo del rojo es infrarrojo. Los físicos le llaman infrarrojo. En palabras simples, calor, onda de calor. Eso es infrarrojo. Y más para allá del violeta es ultravioleta, que ultra significa en latín más allá del violeta. Ultravioleta. Eso no es visible a los humanos, ni se siente tampoco. Cambio climático tiene que ver con radiación infrarroja. La capa de ozono tiene que ver con radiación ultravioleta. Son dos cosas diferentes. O sea, no mezclar. Ustedes van a ver que es un problema muy común. Entonces, vamos a explicar lo que es el efecto invernadero. La Tierra tiene atmósfera, llega la radiación solar, la luz visible, pero ¿qué pasa cuando da la luz visible en un sitio? Se calienta, o sea, se convierte en radiación infrarroja. Esa radiación infrarroja se perdería en el espacio, pero como hay una atmósfera, la atmósfera sería como la cubierta, como una sábana que uno se pone arriba. Evita que salga esa radiación infrarroja, ese calor, y eso es lo que mantiene la temperatura de la Tierra en una temperatura promedio de unos 15 grados Celsius. Si nosotros no tuviéramos atmósfera o no tuviéramos gases de efecto invernadero, la temperatura promedio sería de menos 18 grados centígrados. La Luna, que no puede tener atmósfera, porque es muy pequeña, la gravedad no es suficiente. En la Luna hay variaciones drásticas entre la luz solar, por ejemplo, si usted es un astronauta y está en la Luna, donde le da el sol, la temperatura es cientos de grados centígrados. Pero usted se mete en una sombra y cae menos 200 grados, menos 100 y pico de grados Celsius. Porque no hay atmósfera que sirva de amortiguador, de equilibrio, que distribuya la temperatura. Nosotros sí tenemos atmósfera porque tenemos suficiente gravedad para poder mantener una atmósfera. En la Luna, aunque usted lleve aire, se va, porque no tiene suficiente atracción. Entonces, estos gases de efecto invernadero, originalmente la Tierra era como Venus, lo que es actualmente. Tenía una gran cantidad de dióxido de carbono. ¿Y a dónde fue a parar ese dióxido de carbono? Bueno, con la evolución aparecieron las plantas absorbieron el CO2 junto con el agua, que es un planeta que tiene más agua que la mayoría de los planetas. Entonces ese CO2, más agua, como ustedes saben de la clase de química que le dan a uno, se convierte en carbohidratos, azúcares, junto con la luz solar. Ese es el proceso fotosintético. Gracias a eso se redujo la cantidad de CO2 que había en la Tierra y se mantuvo estable por millones de años hasta que llegó la revolución industrial. Porque ¿a dónde fue a parar ese CO2? Se convirtió, con el tiempo, esas plantas murieron, los pantanos, se convirtió en combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural. O sea, la naturaleza agarró todo ese CO2 y lo convirtió en combustibles fósiles. Pero ¿qué pasa? Resulta y viene a ser que viene la revolución industrial y descubrimos los combustibles fósiles. Y lo que lo temó a la naturaleza, millones de años acumular, nosotros lo hemos reinyectado de nuevo en 100 y pico de años. Pongamos 200 años para exagerar. Entonces, eso era lo que había originalmente. Aquí está la otra parte.
aquí está lo que está pasando ahora. A nosotros está quemando los combustibles fósiles, la industria energética es una que utiliza combustibles fósiles, deforestación, las plantas recuerden que absorbe el CO2 para convertirlo en carbohidrato o en celulosa. Los vehículos, todo el mundo quiere tener una jipeta y mientras más consumidora mejor. Esa es la máxima aspiración de nosotros. Entonces, todo eso lo estamos reinyectando en la atmósfera CO2 y ha incrementado los gases de efecto invernadero. Entonces, esa radiación infrarroja, que antes salía una parte, es más absorbida y se convierte en un incremento de temperatura. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero más importantes? Lo tienen de aquel lado. Está el dióxido de carbono, que es el más importante, el metano, que se produce en los vertederos, por eso los vertederos cogen candela de vez en cuando, óxido nitroso, que se produce, por ejemplo, en los arrozales y en los procesos agropecuarios. Ya estos son los llamados gases industriales, perfluorocarbono, hidrofluorocarbono, hexafluoruro de azufre. Son gases industriales que tienen un gran potencial de efecto invernadero. Entonces, todo eso lo estamos metiendo en la atmósfera, pero el más importante de todo es, no nos perdamos y mantengamos ojo en eso, es el dióxido de carbono, que se produce por la quema de combustibles fósiles, básicamente. No es que no sea importante el metano, no, pero el más importante sigue siendo el dióxido de carbono. Entonces, vamos a la definición de cambio climático. Ya vimos el efecto invernadero. La definición que nos da el IPCC de 2007, y que no ha variado, es, y quiero que le presten atención a lo que está subrayado, cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Subrayen eso, ustedes van a ver por qué. Que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. ¿Por qué hago esa aclaración? Vamos a ver. Lo vamos a ver más adelante. Miren los niveles históricos. La cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera es mayor que en cualquier otro momento en la historia mensurable. Y se predice que aumentará drásticamente este siglo. Ya está aumentando. Mírenlo ahí. Miren ahí los niveles de concentración de CO2 y miren cómo se empieza a disparar. Precisamente, aquí estamos hablando de, miren la cantidad de años. Estamos hablando de 800.000 años atrás. Casi 1 millón de años atrás. Fíjense cómo se había mantenido más o menos constante y de golpe y porrazo, cuando llega la revolución industrial se empieza a disparar. Perdón. Y miren por dónde vamos. Cada vez más y más. Ya hace tiempo que nosotros superamos los 400 partes por millón. Cuando estábamos en menos de 300 partes por millón, 290 o algo así. Ya hace tiempo. Y todavía sigue aumentando eso. Aquí hay otro ejemplo, aumento promedio de la temperatura. Miren cómo va aumentando cada vez más. Prácticamente 1 grado centígrado. Eso es terrible en un siglo, 1 grado centígrado para la biodiversidad. No le da tiempo a adaptarse. Y se espera que aumente mucho más, porque estamos inyectando a la atmósfera más y más dióxido de carbono. ¿Cuáles son los efectos e impactos del cambio climático? Son muchísimos. Aquí solamente ya les digo, vamos a dar una pincelada. Variación en la precipitación. Fíjense que la lluvia ahora viene el día menos pensado, un aguacero fortísimo y para. Y por eso se producen inundaciones. Tenemos sequía. Nosotros tenemos ahora mismo una sequía bien fuerte, nada más tienen que leer los periódicos. Huracanes más frecuentes y más poderosos. Hemos tenido una suerte increíble que hasta ahora no nos ha pasado un huracán. Pero la suerte no nos va a durar mucho tiempo, lamento decírselo. Tarde o temprano nos va a pasar un huracán. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Inundaciones, los corales, aumenta la temperatura también del agua del mar y los corales sufren un efecto que se llama blanqueamiento, que prácticamente lo destruye. Las enfermedades, fíjense que hay un mosquito, porque el mosquito se mueve en temperatura elevada, en temperatura calurosa, y transmite toda una serie de enfermedades que ustedes la conocen muy bien, malaria, dengue,
y nuevas más. Y van a aparecer nuevas también, nuevas enfermedades. Fíjense que están apareciendo nuevas enfermedades. Y eso está sucediendo también en el mar con los animales, por el aumento de la temperatura. El derretimiento de los glaciares, que produce un incremento del nivel del mar, que eso es terrible para nosotros. Por ejemplo, un aumento del nivel del mar de 1 metro acabaría con nuestra industria turística. Por ejemplo, yo le digo a los amigos míos ambientalistas, le digo, señores, no se preocupen tanto por Bahía de las Águilas, en 50 años no vamos a tener Bahía de las Águilas, con el aumento del nivel del mar. Y mucho es. Gracias a Dios yo no lo voy a ver. Y eso no depende de nosotros. Eso es lo primero. No importa que nosotros reverdezcamos toda la República Dominicana, que utilicemos paneles solares en todas partes y no usemos carbón ni nada. El problema es afuera. Si no lo reducen en otros países, nuestra contribución es 0.06%. Ustedes lo van a ver. Nosotros no somos nada. Y el problema es allá que hay que discutirlo. Si ellos no reducen, nosotros estamos usando en buen dominicano, estamos fritos de verdad. Y eso, por ejemplo, Loma Miranda, Parque Natural. Loma Miranda no va a existir en 50 años con los incendios forestales. Por más que nosotros hagamos, porque el problema es afuera. Eso es algo que debemos entender. Entonces, ¿cuáles son los errores comunes? Que esto es importante para la gente de la prensa, para todos en general. Origen natural versus antropogénico, confundir con la capa de ozono, no existe el cambio climático, no tiene nada que ver con terremotos o tsunamis. Estados Unidos es el mayor emisor. Vamos a ir desmontando cada una de estas cosas, a ver si son verdad o son mentiras. Primero, una aclaración. Miren, el cambio climático ya no es más un problema medioambiental, es un problema de desarrollo. Pero aquí hay interés económico. Aquí hay gente que produce petróleo. Entonces, hablar de que el petróleo y que viven de eso, la cosa no es tan simple. ¿Estamos claros? Uno de los problemas que tiene Naciones Unidas, yo siempre lo pongo en mi casa. En mi casa somos supuestamente cristianos católicos y hablamos español. Y algunas veces no nos entendemos. Imagínense 200 países donde están los árabes, en donde usted le dice género, y ellos dicen, ¿con qué se come eso? Género, ¿qué es eso? O sea, imagínense poner de acuerdo a toda esa gente. No es fácil, con múltiples intereses. Entonces el proceso es lento. Desafortunadamente el cambio climático va muy rápido. Entonces algunas veces hay como un desfase. Entonces, fíjense bien, hay un instituto, y hay el Instituto Interamericano de Cambio Global, que se creó, curiosamente, al mismo tiempo en que en 1992 apareció la Convención Marco de Naciones Unidas. Vamos a ver la definición que ellos dan de cambio climático. Miren la definición. Primero, aprendamos. Cambio global. Eso es una técnica muy utilizada. Es, por ejemplo, lo mismo que daños colaterales. ¿Qué significan daños colaterales? Que un dron tiró un misil y mató 3 viejos y 3 niños. Pero no se dice así. Se dicen daños colaterales. Porque suena muy pesado decir lo otro. O sea, son formas de envolver la cosa. Lo primero es por qué se llama cambio global. Estamos hablando de cambio climático. Ahora vamos a ver la definición. ¿Qué dice? Son cambios de escala global en el ambiente, como el aumento de dióxido de carbono y de la temperatura o la acidificación de los océanos, o cambios locales en el sistema hombre-ambiente que se acumulan para tener impacto de alcance mundial, como los cambios en el uso de la tierra, la pérdida de biodiversidad, el crecimiento poblacional o la urbanización. ¿Qué falta aquí? A ver, en ningún momento se menciona de que es un problema antropogénico, porque no conviene. Y ustedes tienen que saber diferenciar lo que le escriben cuando lo quieren envolver. En ningún momento ellos mencionan, primero no utilizan cambio climático, cambio global. Y después la definición que dan no incluye que es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, como lo dice muy bien el IPCC. Eso es para confundir al enemigo, y el enemigo somos nosotros. Entonces, el periodista tiene que ser muy cuidadoso con lo que lee. Hay emisoras y televisoras internacionales que ni siquiera mencionan la palabra cambio climático cuando se habla de un huracán o una inundación. No la mencionan. Hablan de todo menos de cambio climático.
Eso no es al azar, eso es una línea. Y ustedes tienen que estar claros en eso. O sea, y eso es una lucha que hay porque están los negacionistas, los que dicen que no existe el cambio climático o que es de origen natural. Eso es peligrosísimo, porque después si descubrimos, es verdad, nos equivocamos, sí. Ustedes van a ver cómo vamos a estar, al final lo van a ver en una lámina, cómo es que vamos a estar, de seguir cómo vamos. Bueno, para que vean que la cosa, esto es un estudio que se hizo, por cierto, con la UNESCO de Cuba, sobre percepción de la ciencia y la tecnología en estudiantes de bachillerato. Aparte, otra cosa que por favor no la miren para que no le dé grima. Vamos a limitarnos aquí. Le preguntamos a los estudiantes, el cambio climático de origen natural no producido por el hombre. El 70% cree que es de origen natural, que no es producido por el hombre. Ahora hace más calor porque la capa de ozono se está destruyendo, casi el 90%. La capa de ozono no tiene nada que ver con el cambio climático. Yo he visto gente que dicen, hace eso mismo que está, y hace calor porque la capa de ozono se está destruyendo. El cambio climático se debe a la capa de ozono. No, son dos cosas diferentes. Y una es el protocolo de Montreal y otra es el protocolo de Kioto. Entonces, ese error debe de evitarse. Aquí es lo mismo, el mismo estudio, porque este se hizo en el Distrito Nacional y ¿cómo se llama? La provincia de Santo Domingo. Este fue en el interior, es lo mismo. Miren, 70% creen, 72% redondeando, cree que es de origen natural el cambio climático, y el 90% cree que hace más calor porque la capa de ozono se está destruyendo. O sea, estamos perdidos. Y esos son nuestros estudiantes. Entonces habría que ver los profesores qué es lo que están enseñando. Y ahora que tenemos tan extendida, podríamos enseñar cambio climático tal vez. Miren, percepción del cambio climático a nivel nacional. Esto es un estudio que se hizo en el Consejo. Fíjense, aquí un poquito mejor la cosa. Fíjense que por lo menos el 56% piensa que es un proceso provocado por la actividad del hombre. No estamos tan mal. Pero todavía hay un número, miren, 35.3, y que se lo suma a ambas cosas, o sea, da un número apreciable. Eso debería ser mucho menos. Esperamos que con el próximo estudio que vamos a hacer esto haya mejorado. Miren aquí. Aquí ya el malo de la película no es Estados Unidos. Fíjense que ya Estados Unidos está reduciendo con todo lo que se dice. Ahora no se está reduciendo tanto, porque eso varía de las administraciones que estén, pero ellos están reduciendo. Y además los estados allá son muy independientes. Por ejemplo, California no tiene mucho que ver con el gobierno federal. Ellos tienen sus propias leyes y son lo más avanzados, por ejemplo, en lo que se refiere a medio ambiente y cambio climático. ¿Quién es el mayor emisor? Ahora mismo es China, que también tiene su plan para reducirlo, pero lo que pasa es que acuérdense que China está creciendo increíblemente. Así como produce muchísimas plantas de carbón, también están produciendo muchísimos paneles solares y están produciendo muchísimos generadores eólicos. Pero fíjense que ya el problema no es Estados Unidos, ahora es China. Y podemos ver los diferentes países que contribuyen. China, primero, miren la diferencia, Estados Unidos, India, Rusia, y por ahí sigue la cosa. República Dominicana tenemos 36 millones de toneladas. A nivel mundial estamos hablando de 40.000 y pico, 40.000 millones de toneladas. Cuando usted compara 40.000 al lado de 36 millones de toneladas, 0.06%. No somos nada. Si esto no reducen, no estamos haciendo nada. Entonces, esto tenemos que discutir allá afuera. Peor todavía, como dirían los mexicanos. Ahora mismo dejamos de emitir y ya tenemos problemas graves, dejando de emitir. Y eso no ha pasado. Porque sumamos la NDC, que ahora vamos a hablar de eso rápidamente. Esta es la NDC. ¿Qué es la NDC? Es nuestro compromiso de reducción. Nosotros nos comprometemos a reducir de 3.6 toneladas de dióxido de carbono per cápita, como que es intensidad, a un 25%, a 2.8%. Aquí está ya en valores absolutos, o sea, millones de toneladas. Entonces puede traducir millones de toneladas. Esa es la idea. Que
no me cabe la menor duda que lo vamos a lograr. No es muy ambicioso y tenemos cierto margen. Obviamente esto no se logra por obra y gracia. Esto necesita dinero. ¿Estamos claros? Y ahí le voy a mencionar algo que yo siempre traigo a colación. ¿Cuánto dinero hace falta para que el mundo pueda resolver el problema del cambio climático? Para el 2020 tienen que aparecer 100.000 millones de dólares. Ustedes dirán, wow, por eso es mucho dinero. Sí, 100.000 millones de dólares es mucho dinero. Eso es menos del 10% de lo que se invierte en armamento a nivel mundial. Para construir un portaaviones no hay problema. Ni a la última bomba atómica, ni el último misil. Pero para cambio climático hay problema. Ahora, todavía vamos a ver si vamos a llegar a los 100.000 millones de dólares. Y recuerden eso, menos del 10% de lo que se invierte en armamento a nivel mundial. Entonces, eso es algo que también hay que tener en cuenta. Esta es nuestra contribución. Ya les digo, no creo que haya ningún problema que podamos cumplir con ella. Pero el problema es que no somos nosotros, hay que sumar todas las NDC, todas esas contribuciones. Desafortunadamente, cuando sumamos, no quiero ser pesimista. O sea, yo voy a decir como dice Mario Benedetti, un pesimista es un optimista bien informado. ¿Estamos claros? Cuando sumamos todas las NDC, no dan lo que tenemos que reducir. Hay que aumentar la ambición y esas son las discusiones que tenemos allá. Ahora ustedes dirán, bueno, entonces, ¿para qué ustedes participan en la COP? Sería peor si no participáramos. Sería peor la cosa. O sea, es lo único que hay, el único mecanismo que tenemos. Es lucharla ya y tratar de llegar a esas ambiciones y tratar de mantenerlo para que no aumente la temperatura a finales de este siglo 2 grados centígrados, que para nosotros ya es catastrófico, debería ser 1,5 grados, 1.5. Bueno, aquí está todo lo que contribuye con la INDC. También tenemos una parte de adaptación que es importante, porque acuérdense que el cambio climático tiene 2 grandes ramas, mitigación y adaptación. Fíjense el financiamiento que necesitamos, casi 20.000 millones de dólares, 17.000 millones para ser más preciso, 17.000 millones de dólares. Aquí está el Acuerdo de París, con todos sus detalles. Eso se lo ponemos porque ustedes van a tener acceso a esa información y después lo pueden ver con más detalle, porque lamentablemente tengo limitaciones temporales. Aquí ahora mismo lo más importante para nosotros es, todo es importante, pero lo más importante es el artículo 6, porque eso es la reducción de emisiones, porque si logramos reducir emisiones no tenemos que adaptarnos. Si no reducimos emisiones tenemos que adaptarnos y va a llegar un momento que no nos va a alcanzar dinero para adaptarnos. Porque ¿cómo nos adaptamos con el aumento del nivel del mar, por ejemplo, un país turístico como el nuestro? Poniendo muros de contención. Y aquí están los diferentes componentes. Como le dije, el más importante sigue siendo el artículo 6. Está por acá. Perdón. No quiero adelantar la película. Por aquí están, hay otros más. Adaptación, obviamente. El asunto de pérdidas de daño, que lo ha mencionado el señor presidente en innumerables ocasiones. O sea, para tener un fondo de cuando haya una crisis, poder sacar dinero para resolver eso, pero volvemos a lo mismo, aparece dinero para otra cosa, pero no para eso. Y estas son las fuentes que recomendamos para consultar. Para terminar, vamos a ver las respuestas a la pregunta. ¿El cambio climático de origen natural no es producido por el hombre? Falso. Es producido por el hombre. ¿Ahora hace más calor porque la capa de ozono se está destruyendo? Falso. No tiene que ver nada la capa de ozono con eso. Señores, yo he visto editoriales de periódicos donde confunden eso. Actualmente Estados Unidos es el mayor emisor de gases de efecto invernadero. Ya no. Eso no significa que históricamente no haya acumulado bastante, pero ya no es el mayor emisor. Y el cambio climático aumenta la frecuencia de los terremotos, tsunamis. Nada que ver. Los tsunamis son un producto de terremotos y los terremotos es geológico. No me mezclen eso. Yo lo he oído. Y que por el cambio climático tenemos más tsunamis. Eso no tiene que ver. Es un disparate. Y por último, si seguimos como vamos, miren lo que este caricaturista, cómo nos pone. La cumbre en el 2040 la vamos a hacer en el Monte Everest, que tiene 8 kilómetros de altura. El agua va a estar por aquí. Fíjense que está el Arca de Noé ahí. Lo que podamos, estaremos ahí. Yo espero que no estar vivo.
Y ahí está el Tommy. Y ya por fin, buena noticia, por fin hemos llegado a tener un acuerdo internacional legalmente vinculante para controlar los gases de efecto invernadero. Un poco tarde, ¿eh? Muchas gracias. Agradecemos al señor Álvarez por tan excelente participación, pero ahora tenemos el privilegio de invitar a este podium a una dama. Ella viene directamente desde La Habana, Cuba, y actualmente es la oficial del Programa de Comunicación e Información de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe, quien además está graduada en Comunicación Social y cuenta con un máster en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de La Habana. Ella es Elena Nápoles Rodríguez y su exposición tiene por nombre Medios de Comunicación e Información sobre Cambio Climático. Bueno, muy buenos días para todas las personas que están reunidas aquí hoy. Ante todo, quería, en nombre de la directora de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO, con sede en La Habana, como explicaban nuestras colegas, enviar un saludo a los directivos del Consejo Nacional de Cambio Climático, pero también a todas las personas que están hoy aquí en representación de la prensa dominicana. Para UNESCO y para nuestra oficina en particular, es un verdadero privilegio poder acompañar esta iniciativa que está teniendo el Consejo Nacional de Cambio Climático, porque ciertamente estamos en un momento, como explicaba hace unos minutos el señor Moisés, estamos en un momento de la historia de la humanidad en que es necesario tomar medidas urgentes para lidiar con un fenómeno que nos ha traído hasta este panorama un poco sombrío que nos estaban comentando, pero que es cierto, está ahí, nos toca a todas las personas y por lo tanto habría que ver cómo se desarrolla y cómo se coordina una acción verdaderamente colectiva para poder enfrentar aquellos efectos que ya están ahí, que pueden ser más complejos y que en definitiva necesitan ese esfuerzo colectivo. Se decía ahorita, bueno, hay un primer espacio de debate o hay un primer espacio de acción que es justamente estos foros internacionales donde los gobiernos se reúnen para discutir, por ejemplo, las emisiones, para coordinar cuáles son los niveles hacia donde se puede bajar. Hay un proceso de negociación ahí importante y eso hace que pensemos en principio que este tema del cambio climático es una responsabilidad, en primer lugar, de los gobiernos, de los organismos internacionales y de estos altos representantes. Hay otra visión que indica o propende a la idea de que los científicos, la comunidad científica en particular, tiene que tener un rol de liderazgo dentro de esta acción, porque justamente aquellas medidas para adaptarnos, para lograr sociedades más resilientes, tendrán que ver en muy gran medida con la capacidad que tengamos de dar una respuesta desde la ciencia, la tecnología y la innovación para buscar alternativas a esto que hemos hecho hasta hoy mal o insuficientemente bien. Y por lo tanto, es en el ámbito de la comunidad científica donde podremos encontrar respuestas que nos ayuden a sobrevivir en esta encrucijada que nos encontramos. Hay una tercera visión, que ninguna de estas son excluyentes, por cierto, que tiene que ver con la educación. Estamos pensando que solamente creando un ciudadano o formando un ciudadano y una ciudadana nuevos, podremos lograr sociedades donde la resiliencia no sea una batalla todos los días, sino que vengamos ya equipados como seres humanos para lograr adaptarnos a estas nuevas condiciones y poner nuestro granito de arena en el desarrollo de esas sociedades resilientes. Y hay un cuarto espacio, perdón, que es el espacio de la ciudadanía. Es el espacio de todas las personas y es el espacio justamente donde cada persona que está sentada en esta sala, en esta mañana de hoy, tiene un rol extraordinario que jugar. La ciudadanía, para poder pedirle a los gobiernos que tomen las medidas urgentes y que vayan a los espacios de discusión y que negocien en su nombre
estos acuerdos que son esenciales para poder sobrevivir, la ciudadanía que le ponga a la ciencia por delante determinadas preguntas y le diga cómo podemos resolver de esta manera, de manera efectiva y eficiente y sostenible estos desafíos, la ciudadanía también que se involucra en la educación de las niñas y los niños, y la ciudadanía que en definitiva tiene que participar en el debate público en torno a estos temas, porque justamente esa es su función en la sociedad. Para movilizar a la ciudadanía, nos hacen mucha falta los medios de comunicación. Aquellas personas que son periodistas de escuela y que están aquí recordarán la famosa teoría hipodérmica. ¿Se acuerdan de la teoría hipodérmica de la comunicación? Los medios inoculan a las personas, los contenidos son inoculados en las personas y las personas actúan en consecuencia directa. Es la famosa idea de la teoría de la bala mágica o la teoría hipodérmica, una de las teorías de los años 20, de la teoría de la comunicación. Afortunadamente, en casi 80 años de teoría de la comunicación y de práctica mediática y de práctica cultural, hemos aprendido que el proceso de comunicación y la formación de la opinión pública es un fenómeno mucho más complejo que eso. Y que las personas ponen un conjunto de mediaciones entre lo que reciben de los medios de comunicación y su propio proceso de formación de la opinión. No es tan unidireccional, no es tan transmisivo. Pero aun cuando, insisto, en estos 80 años ha habido muchísimas teorías en torno a cómo esa opinión verdaderamente se crea y cuál es la conexión entre opinión y acción, hay algo que sí queda claro. Lo que sí queda claro es que los medios tienen un rol extraordinario para estructurar la realidad, para decirle a las personas cuáles son aquellos acontecimientos o aquellos eventos o aquellos temas que son centrales para la sociedad donde viven. Y dentro de esos temas generales, los medios también proponen un conjunto de marcos de interpretación de esos fenómenos. Encuadran esa información en esos marcos y permiten entonces a las personas poder, digamos, construir sentido en torno a los acontecimientos. Y eso es un efecto de los medios de comunicación que es cada vez más importante, porque en esta era donde los ecosistemas de comunicación e información son más complejos, donde los proveedores de información en la sociedad ya no son aquellos tradicionales, prensa, radio, televisión, donde cada persona puede tener en sus manos un teléfono y compartir información y crear contenidos, en ese contexto de sobresaturación de información y de flujos de información, cada vez más las personas necesitan que alguien venga a estructurar esa realidad, que alguien venga a otorgarle sentido. Como típicamente la prensa, y hasta este momento me refiero a la gran prensa, ha enmarcado o encuadrado los temas de cambio climático. Ahí muy visiblemente uno puede encontrar dos tendencias. Por una parte, una tendencia que se concentra en las noticias sobre las soluciones o sobre los valores. Esto tiene mucho que ver con algo a que hacía referencia mi predecesor, relacionado, por ejemplo, con estos espacios de discusión en los grandes foros. ¿Qué se está discutiendo allí? ¿Cuáles son los entretelones económicos que están detrás de la discusión? ¿Qué negociaciones en el ámbito político se están generando? ¿Cuáles son los intereses que están subyaciendo? Por lo tanto, son notas que tienen una enorme carga política. Y eso es algo a lo que la prensa está más acostumbrada. Es decir, la prensa, por sus características tradicionales, de cuáles temas le importan, está muy acostumbrada a develar este tipo de relaciones. Y por lo tanto, es común encontrar mayores niveles de cobertura en estos eventos. ¿Qué sucede? Es interesante también que hay una investigación por ahí de la Organización Internacional para la Agricultura, que hace un análisis de cómo se cubrió, por ejemplo, la COP23, y ellos se dan cuenta de que en los días previos apenas hay cobertura sobre el tema, hubo un poquito de pico sobre esas fechas y después de terminado ese evento de nuevo decayó la cobertura y ya no se hablaba de cambio climático. Es decir, esta postura inicial, que digo casi siempre es la más frecuente, es una postura muy de picos, muy de momentos específicos en el año y que no siempre viene acompañado de un análisis más sosegado de otros elementos que están interviniendo. Hay otra tendencia, entonces, que tiene que ver con el cambio climático desde una perspectiva de la ciencia y los datos. Esa es más compleja.
Más compleja en primer lugar porque demanda de una capacidad técnica o de un conocimiento técnico por parte de la prensa mayor para entender temas que son ciertamente muy complejos, que requieren un nivel de especialización en el ámbito particular que se esté abordando mucho más fuerte. Al mismo tiempo no tienen la presión del deadline, de la fecha de cierre. Cuando usted está reportando un evento, cuando usted está reportando un acontecimiento en particular, que tiene día, fecha y hora, usted tiene un tiempo de cierre en su redacción. Estas otras noticias son noticias más frías en términos de cierre y por lo tanto eso también está conspirando en contra de su aparición. Y bueno, no hay grandes eventos que reportar en materia de estos hallazgos científicos más profundos. Por eso decía que estamos hablando aquí en principio de un tema más familiar y otro que es más difícil de abordar. Ahora, quisiera referirme a la segunda tendencia de los datos científicos, más de periodismo sobre el cambio climático, pero desde una óptica, por ejemplo, más científica. Tiene además el desafío de la propia crisis del modelo de negocios de la prensa tradicional. Es decir, nosotros estamos viviendo las sociedades contemporáneas, no es la sociedad dominicana ni la sociedad chilena, es la sociedad contemporánea. Está lidiando con una crisis de su modelo tradicional de prensa, donde se han reducido muchísimo los espacios, entre otras, muchos impactos. Me voy a referir al tema del periodismo científico o el periodismo sobre cambio climático. En primer lugar, hay una reducción muy notable de las secciones de ciencia en los periódicos. Muy notable. Eso hace que usted tenga menos espacio en la plana de los periódicos, pero también menos espacio de televisión o menos espacio de radio para abordar estos temas de manera más profunda. Hay una reducción del personal que se encarga de esa cobertura y en particular del personal periodístico especializado en este tipo de temas, que por cierto es otro desafío. Esto ha caído dentro de, típicamente los periodistas especializados son una subespecialización dentro del periodismo científico y dentro del periodismo científico una subespecialización en periodismo ambiental y dentro del periodismo ambiental una subespecialización en periodismo y cambio climático. Fíjense cuántos niveles en este entorno de crisis de este modelo. Entonces hay que entender un poco de dónde están saliendo todos estos desafíos. Hay un tema también que tiene que ver con la reducción de los presupuestos para la cobertura de estos y otros temas. Muchos de los efectos del cambio climático los viven las personas en sus territorios particulares, allí donde viven. Quiere decir que a veces esas coberturas demandarían moverse hacia esos lugares, otro tipo de acompañamiento logístico que puede ser difícil en ausencia de presupuestos. Y finalmente, también hay una transición desde periodistas que antes eran periodistas a tiempo completo hacia cada vez más un enfoque de periodistas de trabajo por contrato, ¿no? Dentro de esas tendencias hay también una propensión del discurso mediático a concentrarse en estos elementos que ustedes ven aquí. El tamaño de las bolas está indicando la frecuencia con la que ese enfoque está presente. Hay una propensión extraordinaria a reportar el desastre, que es un efecto, puede ser un efecto, a veces está directamente ligado, ahorita nos explicaban que a veces no tiene una conexión directa, pero hay determinados desastres naturales que se generan en nuestras sociedades y que tienen una conexión con el efecto del cambio climático. Eso es algo muy reportado. Se reporta muchísimo el tema desde la perspectiva de la incertidumbre. Y aquí hay una cuestión esencial, porque la ciencia efectivamente hoy no tiene todas las respuestas. La ciencia nunca tuvo todas las respuestas. Y por lo tanto, no solo no las tiene hoy, sino que no las va a tener mañana tampoco. Por el contrario, lidiar con la incertidumbre y reducir la incertidumbre es uno de los objetivos de la ciencia. Entonces, cuando nada más nos referimos a que los científicos no están completamente seguros sobre tal efecto o sobre la intervención de determinada variable en el cambio climático y todo nuestro trabajo periodístico gira en torno a eso, estamos abriendo un espacio para el negacionismo, sin explicar además que la incertidumbre forma parte del proceso de la investigación científica. Estamos abriendo un espacio para el negacionismo, pero ¿de qué vamos a estar hablando aquí si los científicos no están seguros de casi nada?
¿Por qué yo me voy a sensibilizar con esto si no saben esto, no saben lo otro, no saben lo otro? Entonces se está abriendo un espacio extraordinario para el negacionismo o para el escepticismo que no le hace ningún bien al avance de estos temas a nivel de sociedad. Se habla muy poco en términos de la oportunidad. Estamos en esta situación, pero esto es un llamado de atención para que desarrollemos mecanismos más sostenibles, que nos hagan ser más resilientes y que nos hagan ser mejores como sociedad. Y por lo tanto hay una oportunidad que se presenta con todos estos fenómenos que hoy no se está valorando. Y en el caso del riesgo, tampoco se está visibilizando adecuadamente el riesgo, porque lo que está predominando muchas veces es este discurso de la incertidumbre. Por lo tanto hay que tratar de avanzar hacia una imagen que se parezca un poquito más a esto, donde se siga hablando del desastre allí donde sea necesario, pero donde aparezca una visión más amplia de cuáles son los riesgos, de cuáles son las oportunidades que se plantean y poner la incertidumbre en contexto. Otro elemento que ustedes seguramente habrán notado, leyendo la prensa, escuchando la radio, tiene que ver con el modo en que ese encuadre hace mucho énfasis en la alarma. Y no hay ningún problema con llamar la atención sobre el peligro extraordinario que estamos enfrentando como civilización. El problema es cuando eso no es manejado adecuadamente. El problema es cuando el límite entre esto y el sensacionalismo puede estar en un terreno ahí pantanoso. Aquí hay algunos ejemplos de titulares de prensa en torno a la hora de calor del año pasado, 2018, en Europa. Ustedes van a ver que es el apocalipsis, ardiendo, fuego, horno, y efectivamente las temperaturas eran muy altas, pero esto se puede matizar y se puede representar de muchas otras maneras. Este es, por ejemplo, una síntesis que hace este sitio, esta iniciativa del Yale Climate Connections, que sistematiza algunos de los titulares y también de las informaciones que se estuvieron compartiendo en la prensa, sobre todo norteamericana, a propósito en octubre del año pasado, cuando el panel intergubernamental para el cambio climático saca este reporte con las medidas que deben adoptarse para poder mantener los niveles de temperatura en 1,5 grados según la era preindustrial. Fracaso, último llamado, cambio sin precedentes. Este es tremendo. Despierta y huele los incendios forestales. Así. Ese era el titular de uno de los medios de prensa. Drástica, panorama sombrío. Es decir, constantemente se está apelando a un lenguaje alarmista que, insisto, el problema no es llamar la atención sobre la situación que ciertamente es alarmante, sino encuadrarlo en términos que las personas puedan de verdad tomar decisiones en torno a cómo apoyar este tema. Ahorita hablábamos de redes sociales, hablábamos de Internet y por supuesto los temas de cambio climático también se pueden hacer virales en la red. Hay un sitio que no sé si conocen, se lo recomiendo, que se llama Climate Feedback, que es un sitio que lo que hace es someter a, digamos, revisión por pares, se podría decir, o por otros científicos, artículos sobre ciencia climática, cambio climático, calentamiento global que circulan en los medios de comunicación. Y lo que hace es tener, digamos, como un arbitraje de cuál es el nivel de credibilidad científica que pueden tener los datos, las fuentes o las, digamos, las evidencias que se presentan en estos artículos. Les traje 11, ellos tienen un ranking de 25 de los más populares en Internet durante 2018. No sé si pueden leer desde allá, pero hay desde reportes sobre los osos polares hasta presuntos estudios que se debieron cancelar por diversas causas, el tema del aumento del nivel del mar y tal. Lo interesante, al menos en sus hallazgos, es que ustedes pueden ver ahí cuál es el alcance de los artículos compartidos en Internet, el combinado, pero lo que tienen a su derecha es según estos expertos que revisaron cada uno de esos 25 artículos, ustedes pueden ver el ranking de credibilidad científica que les otorgaron estos científicos. Estamos hablando de 3 a 4 científicos distintos por artículo. Es decir, cada uno de esos artículos fue sometido al análisis de entre 3 y 4 científicos. Y esos científicos tenían que decir
cuál era el nivel de, digamos, credibilidad que tenían las fuentes, los temas, cuál era el nivel de oscuridad o de ruido, digamos, que podía haber ahí. Y lo que pueden ver es que casi la mitad de los artículos que circularon tenían una credibilidad científica muy baja, que se volvieron virales, que fueron más populares. Y eso es un dato muy interesante. Es un dato muy, muy, muy interesante por una razón. Volvemos al modo en que nuestras sociedades están organizando sus hábitos de consumo. Antes, las personas se informaban por los medios de comunicación. Con todos los desafíos de los medios de comunicación podían existir filtros, juntas editoriales, mecanismos de chequeo de información. Y entonces había un nivel de credibilidad más grande en los medios de comunicación. Hoy las personas, y sobre todo las personas más jóvenes, consultan la prensa o los titulares que sus amigos en redes sociales les recomendaron. La conexión entre lo que se vuelve viral en Internet y lo que las personas aprenden ahora para estructurar la realidad, volvamos al principio, es extraordinaria. Entonces, de esos artículos que se volvieron virales, más de la mitad tiene prácticamente ninguna credibilidad. Entonces, así es que nos estamos construyendo, o que muchas personas se están formando sus opiniones en torno a estos temas. Por cierto, estos artículos abordaban temas como cambio climático, calentamiento global o ciencia climática en un sentido amplio. La encuesta nacional de medio ambiente de Chile del año pasado, que es un documento muy interesante, una de sus preguntas era cuáles eran los sentimientos y emociones que las personas experimentaban cuando escuchaban sobre cambio climático. Esta nube de palabras sintetiza las respuestas de las personas. Como ustedes pueden ver, son respuestas que tienden a la preocupación, pena, el temor, la rabia, tristeza, impotencia. Curiosamente, son todas palabras o sentimientos o emociones que dan la medida de que a las personas les llega este tema. Es decir, las personas se están sensibilizando mucho con lo que está ocurriendo, pero a mí en esta en particular me llama la atención que no veo la palabra acción, no veo la palabra decisión, no veo la palabra presión. Y esas son palabras que la ciudadanía debe empezar a incorporar cuando escucha sobre cambio climático. Es decir, no vamos a resolver nada desde nada más la frustración, nada más desde la pena, nada más desde la tristeza, porque desde ahí no hay acción, no se construye la acción colectiva que es necesaria. Ahorita nos decía el señor Moisés que efectivamente una parte importante de esta batalla tiene que librarse con aquellos países emisores de gases que son los que están generando mayores problemas. Pero para poder desarrollar, por ejemplo, las medidas de adaptación a nivel local, sí es necesario, la fuerza sí es interna. Y ahí es entonces donde los medios de comunicación también tienen mucho que hacer. Pero ¿y qué vamos a contar? ¿Qué historia vamos a contar? Esta es una caricatura que a mí me gusta mucho, porque a veces en las redacciones podemos llegar a este punto y decir, bueno, pero ¿ahora qué hago? Y está el chiste de que el editor o la editora le dice al periodista, te dije que me trajera una historia nueva y lo único que estás haciendo es fotocopiar, copiar y pegar de la National Geographic o de alguna otra revista y no me traes nada nuevo. Como si no hubiera historias sobre cambio climático. Entonces yo creo que lo primero que la prensa puede hacer es ponerse lentes de cambio climático y empezar a pensar cuáles son las historias sobre cambio climático que se pueden contar, que se deben contar, que son esenciales contar, porque de eso depende nuestra capacidad desde nuestros territorios particulares, desde nuestros países, de poder movilizar esa acción. Hay muchísimas historias, hay muchísimos ángulos. Casi todos los lugares tienen una historia climática, porque en definitiva ha habido un cambio en el modo en que esas comunidades están viviendo en la actualidad. Hay que pensar, por ejemplo, esta siempre salta a la vista, el tema del dinero, seguir la ruta del dinero, que es un ángulo muy interesante. ¿Cuánto cuesta adaptarse al cambio climático? Es una pregunta. ¿Cuánto cuesta no adaptarse al cambio climático?
qué uso se está haciendo de los fondos que han sido dados tanto por organismos internacionales como por los gobiernos nacionales para desarrollar medidas de este tipo. Hay historias muy interesantes desde el filón económico, pero también hay historias muy interesantes desde el filón de los efectos del cambio climático sobre la salud. Se adelantaba ahorita algo sobre eso. Hay historias muy interesantes sobre cómo las personas experimentan en su vida cotidiana estos efectos, y en particular las mujeres, cuyo nivel de vulnerabilidad en este fenómeno es extraordinario, está documentado. Entonces, contar las historias de las personas que hoy están enfrentando, de esas personas que trabajan en la agricultura y que hoy están enfrentando periodos de sequía mayores, y que el sustento propio de su familia y de sus comunidades, por cierto, de tantas personas en el país, depende de esa producción, y hoy no se pueden lograr determinados niveles de rendimiento porque la sequía tiene un impacto. ¿Cuál es la conexión entre el cambio climático y las migraciones y los conflictos? ¿Habrá comunidades o hay ya comunidades que pueden entrar en conflicto por el acceso a determinados recursos, que en condiciones de un cambio climático cada vez más severo pueden ser recursos más escasos? ¿Cuál es el impacto del cambio climático sobre la cultura de las personas? Y cuando estoy hablando de cultura, yo no me estoy refiriendo nada más a los monumentos. Yo estoy refiriéndome a las personas que viven hoy en comunidades costeras que van a desaparecer durante 50 años, en los próximos 50 años, y que van a tener que ubicarse en otro lugar si quieren sobrevivir por un mecanismo de resiliencia elemental y de adaptación elemental. Pero lo cierto es que su vida, su concepto de vida es levantarse por la mañana, abrir la ventana y mirar al mar. Y cuando describo un día bonito y lo que es la vida y lo que va a pasar en el resto de mi jornada, toda esa historia comienza con abrir la ventana y ver el mar. Ahora imagínense lo que siente esa persona cuando tenga que vivir muchos metros hacia adentro, muchos kilómetros tal vez hacia adentro, porque si se queda ahí no va a sobrevivir ni esa persona ni su comunidad. Entonces, lo que tenemos que hacer en las redacciones de los periódicos es sentarnos a imaginarnos estas historias que están ahí. Es un problema de decisión en ese sentido. Hay otro desafío que tiene que ver con entender los datos, entender la información y representar la información. Todavía, y eso también es un problema de la formación académica de periodistas a nivel global, todavía no se desarrollan suficientes competencias para trabajar con los datos. Y en estos temas de cambio climático, y ahorita decíamos que había un componente técnico muy fuerte, es muy importante saber entender los datos, tener un buen pool de fuentes a quienes acudir si no entiendo algún dato, porque hay que trabajar con información que sea lo más verídica posible, pero también con información que después yo pueda traducir de manera adecuada y que pueda darle sentido para que las personas puedan terminar sus historias y entenderlas. Hay otro desafío que es interesante. Ahí les traía una cita de Stephen Schneider, que es, murió hace unos años, pero un muy reputado científico, una persona también con una labor muy importante como activista científico, y que nos estaba abordando un tema que está saliendo cada vez más, que tiene que ver con las relaciones entre prensa, entre periodistas, para decirlo todavía de modo más específico, y la comunidad científica. Y tiene que ver con este balance que hay que lograr entre esa expectativa que tiene la prensa de que el periodista, de que el científico o la científica sea muy explícita, muy clara, porque su trabajo es traducir a palabras que todos puedan entender lo que está pasando. Y por otro lado, en el caso de los periodistas, de los científicos, su necesidad de explicar a veces de manera compleja un fenómeno que es complejo, y por otra, de tener la capacidad de decir, tenemos incertidumbre. Yo lo decía al principio, hay que saber lidiar con la incertidumbre de la ciencia. Entonces él decía, a veces sentimos que no podemos explicar lo que queremos explicar en toda su complejidad porque nos están pidiendo casi sound bites, nos están pidiendo explicaciones muy corticas, muy precisas, para casi replicar en la prensa a sí mismo, y no funcionamos así. Entonces es necesario ir logrando ese balance entre periodistas y sus fuentes científicas y lograr que se pueda respetar esos códigos de ambas partes, porque en ningún caso lo que debería sentir un científico es que tiene que venir con el mensaje alarmista, o si no, a alguien no le va a interesar lo que está diciendo.
Y este tema que es también verdaderamente central y que tiene que ver con, ya más desde los medios de comunicación, la necesidad de abordar esto cada vez más desde un mayor balance, desde una mayor transparencia y siempre con la mira en la idea del interés público. Fíjense que yo no hablé de objetividad, fíjense que no hablé de imparcialidad, que como sabemos son términos que han estado en discusión durante muchos años y siguen estando en discusión. Ahora mismo se dice, por ejemplo, que la transparencia es la nueva objetividad. Transparencia en el sentido de que le explico al público de dónde obtuve la información, cómo llegué a esta conclusión, y que hay una trazabilidad de mi ruta de pensamiento para llegar a la tesis de mi artículo, que me permita que las personas sepan de dónde ha salido todo esto, y que eso va a ser mucho más importante que estar en la idea de la objetividad de antes. Y el tema del balance también es esencial aquí por una razón. A veces, en nombre del balance, y a veces en nombre de la imparcialidad, algunas personas que se desempeñan en el ámbito de la práctica periodística pueden poner en una misma nota, contraponer dos visiones de dos científicos distintos, visiones que están en conflicto, por ejemplo, y se ponen en un mismo nivel en nombre de la imparcialidad, en nombre del balance de fuentes, sin darnos cuenta de que una persona y la otra no tienen nada que ver. A veces no son equiparables ni la obra de estos científicos, ni la importancia de sus investigaciones, pero los pongo de todas maneras porque yo tengo que ser imparcial. Y entonces, en nombre de eso, termino construyendo un discurso que no es del todo preciso. Entonces, estamos en un momento en que tenemos que volver a repensar cuáles son aquellos sacrificios que no estamos dispuestos a hacer en nombre de la verdad. Y si después alguien nos tilda de imparciales, esa discusión la haremos. Pero ese día tiene que salir de la redacción del periódico la información lo más balanceada realmente posible. Yo termino con esta idea y termino con el llamado a pensar que abordar estos temas en la prensa, insisto, no es en la prensa dominicana, es en la prensa de cada país, de cada comunidad, es una decisión editorial. Volvemos a la formación clásica de periodistas. ¿Se acuerdan de los valores noticias? Que es todos los días de la vida en nuestra práctica periodística decidimos qué reportar en nombre de esos valores noticias. No hay uno solo que no esté presente en este tipo de historia. Valor humano. Yo creo que queda claro. Proximidad. Clarísimo. ¿Recuerdan otro? Ahora mismo se me fueron los valores noticias a la cabeza. Valor humano, proximidad, relevancia. Absolutamente relevante, entre muchos otros. Por lo tanto, la cuestión es, ¿lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Es una decisión que tendrán que tomarse en las juntas editoriales, que tendrán los periodistas que situar sobre la mesa, porque lo cierto es que el tema da para eso y para muchísimo más. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que esto ayude. Gracias a la señora Nápoles por tan maravillosa exposición. Ahora es el turno a las preguntas. Es muy importante para nosotros que ustedes realicen las preguntas que deseen a nuestros expositores. Si desean hacerlo, van a levantar la mano y luego pasará una persona con un micrófono para compartir sus inquietudes abiertamente. Pregunta, veo por allá. Hay muchas manos, qué bueno. Okay. Bueno. Buenos días. Merquisedec Navelino de Z Digital. Yo quiero preguntarle al señor Moisés si en la República Dominicana, en cuanto al cambio climático, él decía dos cosas que me llamaron bastante la atención. El tema de que él le dice a sus amigos ambientalistas, bueno, no se preocupen por Loma Miranda o por Bahía de las Águilas, que en 50 años no las vamos a tener. La República Dominicana es una economía altamente basada en el turismo, por ejemplo.
y el tema de las playas, las costas y eso se pueden ver muy afectados. ¿Qué medidas se están tomando con respecto a eso? ¿Hay un plan en cuanto al cambio climático dirigido específicamente a prevenir las costas dominicanas y eso? Sí, obvio que se está trabajando en eso. Eso es lo que se llama, nosotros tenemos un plan de adaptación al cambio climático y contempla todo eso. Yo siempre pongo ese ejemplo, no es que no hagamos nada, Elena misma lo dijo, nosotros tenemos que prepararnos para la adaptación, para lo que viene encima, que no hay nada halagüeño. O sea, no es tampoco cruzarnos de brazos y decía, bueno, nos va a llevar, como decimos nosotros los americanos, el diablo, ¿qué importa eso? No, hay que trabajar en ese aspecto, como ella muy bien lo mencionaba, y hay planes que tenemos nosotros, que están disponibles los documentos cuando tú lo quieras, entonces no hay ningún problema. Y está la tercera comunicación que tiene que ver también con mitigación y adaptación. Se está trabajando en eso. Muchas medidas de adaptación son, por ejemplo, cuando se movieron las personas del parque El Riquillo, por ejemplo, y lo de la barquita, todo eso tiene que ver medidas de adaptación, porque cuando aumente el nivel del mar van a tener problemas toda esa gente que están en la costa. Y hay que tener en cuenta también, va a haber problemas con los muelles y con los aeropuertos que están muy cerca del mar también. Todo eso hay que contemplarlo. Y ya se está trabajando, por ejemplo, con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, para que cuando se diseñe una carretera o un puente, se tenga en cuenta no los datos que clásicamente se utilizan, sino tener una proyección a futuro y ver el peor de los casos, como se llama en ingeniería, de worst case, el peor de los casos, y planificar en base a eso, para cuando venga una inundación no se vaya el puente o se vaya la carretera. Puede pasar. La otra pregunta, ¿quién la tenía? Muchas gracias. Jorge Rosario, País Dominicano. Junto aquí al licenciado Menoscar Reynoso, nosotros hace 2 meses estuvimos por Montecristi, donde le llaman la Costa de Buen Hombre, una hermosísima playa, y conversamos con varios pescadores y le preguntábamos que por qué habían decenas de pescadores que se iban a las Bahamas, se iban a la isla de los Caicos a robarse los peces de esas aguas internacionales. Y ellos nos contestaron a nosotros que el mar en Montecristi se estaba calentando y que los peces que no se quieren morir salen huyendo a las aguas frías. Entonces los pescadores, para pescarlo, tienen que arriesgar su vida a caer preso o morir en alta mar buscando esos peces. ¿Qué se está haciendo para evitar el calentamiento del mar en la República Dominicana y la contaminación del mar de los plásticos? Muchísimas gracias. Mira, hay casos en donde va a ser un poco difícil, porque ¿qué podemos hacer nosotros en ese caso cuando aumenta? Primero está aumentando la temperatura del agua del mar. Peor todavía, se está acidificando. ¿Por qué? El dióxido de carbono se disuelve en el mar. Es como la soda. ¿Qué es la soda? Cuando tú bebes agua de soda, es agua con CO2 diluido. Fíjate que te sabe medio ácido. El burbujeo y medio ácido. Eso mismo está pasando en el mar. Con el aumento del dióxido de carbono, se disuelve más el dióxido de carbono y eso está creando problemas en los hábitats y en los corales. Ahí la medida de adaptación sería buscarle un nuevo empleo a los pescadores, o sea, buscarle la vuelta, o sea, porque no es tan sencillo. Esas son cosas y cada vez van a aparecer cosas nuevas. Por ejemplo, están apareciendo nuevas enfermedades. Tú ves ballenas que aparecen muertas, o otros animales aparecen muertos, porque al aumentar la temperatura del mar aparecen nuevos virus, nuevas enfermedades. ¿Quién había oído hablar de la chikungunya antes? Chikungunya. Eso es nuevo, y el Zika. Y el fenómeno del niño que se ha agravado, el fenómeno del niño existe desde la época de los incas. Pero ¿por qué se habla ahora? En mi época, cuando chiquito, no se hablaba del fenómeno del niño. Ahora que se habla, ¿por qué? Porque se ha agravado por el cambio climático. Y eso cada vez vamos a tener más y más cosas, pero todo eso cuesta, mira. Y hay que ver de dónde va a salir. ¿Perdón? Somos islas. Sí, pero la carne tiene problemas también.
Buenos días. Reyes Guzmán, periodista, productor de radio y televisión, pero presidente de la Fundación Cuidemos el Planeta. Interesante este encuentro, hacía falta en la República Dominicana, y uno que tiene programa, que está en los medios de comunicación, algunas personas dicen, bueno, cambio climático es una palabrita de moda, y uno tiene que explicarles, no, no es una palabrita de moda, es algo que es una realidad. Y quiero aprovechar de una manera bien responsable, que aquí hace falta del empresariado el apoyo a programas, a informaciones que tienen que ver con todo lo que es el medio ambiente. A veces uno lleva una propuesta, eso no vende, pero ¿cómo no vende si es algo que nos está preocupando no solamente a la República Dominicana, sino al mundo? Entonces yo creo que hace falta una política en el empresariado de apoyar mucho más todo lo que tiene que ver con esto. Y en el caso de algunos medios escritos, se ha logrado algo en la República Dominicana. Antes no querían dar la oportunidad. Ya hay una inquietud, hay una preocupación sobre todos estos temas. Gracias y lo felicito por este encuentro, es muy importante. Mi nombre es Esteban Rosario, soy de la República de Santiago. Miren, yo creo que yo tengo tantos años en esto, ya no sé ni qué pensar. En mi región, que es el Cibao, que es la región hidrográfica por excelencia, los ríos se están secando y nadie dice nada. Todos los días, todos los fines de semana hay una marcha de protesta en Villa González, un municipio de Santiago, contra las mineras, y no salen en los medios. Porque quien destruye la mina y la cordillera son dueños de periódico y televisión. ¿Cómo yo publico? El río ya que está contaminado de la cabeza hasta los pies. ¿Quién contamina? Los dueños de los periódicos y la televisora. ¿Cuántas fundaciones medioambientales? ¿Sabe hablar de doña Rosa Bonetti? No hay ni una más. Es un problema grave, gravísimo, ¿eh? Cuando se seque ya que todos vamos a llorar. Ese es un problema. Para la doctora de La Habana, el problema es que los científicos menosprecian a los periodistas, nos ven como imbéciles, como estúpidos. No quieren ver periodistas porque somos brutos, no entendemos nada. Y nos rechazan. Y cuando nos aceptan, es para dar una simple declaración y adiós. Y si te equivocaste, entonces te aplastan. Eso pasa en la República Dominicana, todos los periodistas y estas cosas. Y la otra cosa es, desgraciadamente en este país, los periódicos y los periodistas no tenemos agenda de trabajo. Trabajamos la coyuntura diaria. Y entonces el tema medioambiental es invisible. Y lo primero que tenemos que lograr para usted y para nosotros es hacerlo visible. Mientras no se hagan visibles los temas climáticos, no es posible lograr lo que usted plantea. La invisibilidad es el problema fundamental del tema climático. Lo vivo cada día, cada instante en mi región. Y finalmente, ¿cuál es el problema de los periodistas? La baja formación cultural, porque no leemos ni un paquito de Superman. Pero la otra desgracia es, aquí no hay un solo medio de comunicación que pague una maestría a un periodista. Yo estudié francés e inglés con mi dinero. Hice una especialidad en ciencia política con mi dinero. Ningún periódico aquí paga una maestría a un periodista. Ni ningún canal paga una especialidad a un periodista. Ningún empresario le paga un centavo para que un periodista compre un libro. Entonces, ¿cómo demonios vamos entonces a prepararnos para tratar estos casos? Muchas gracias. Sí, solo un comentario al respecto. Efectivamente hay una tendencia a pensar desde algunos miembros de la comunidad científica, y quisiera ser en eso precisa porque no creo que toda la comunidad científica crea eso de la prensa. Efectivamente puede haber personas en esa comunidad que lo creen. Como también en el caso de la prensa puede haber personas, mujeres u hombres periodistas que también crean que los científicos son muy enredados, hablan muy enredado, y que mi trabajo es poner esto en palabras que la gente pueda entender. Ahí hay entonces un círculo vicioso que hay que romper.
hay que romper. Porque lo que sí está claro es que este tema, como nos explicaba el señor Moisés, nos toca a todas las personas. Todas las personas vamos a ser víctimas, y es que esa es la palabra correcta. Yo siempre trato de pensar en la idea de la oportunidad, ya que esto es así, busquemos las mejores oportunidades para tener sociedades más sostenibles. Entonces a esto hay que buscarle una solución, porque lo cierto es que la ciencia está buscando respuestas, y por lo tanto hay que explicar cuáles son aquellas respuestas que la ciencia está dando y cómo está contribuyendo a que podamos desarrollar estas otras medidas. Entonces, a lo mejor habrá que pensar cómo trabajar desde las escuelas de comunicación social y cómo fortalecer la formación. Y si los medios se van a comprometer verdaderamente con este tema porque forma parte de su obligación moral. Ya no porque son medios, sino porque en los medios hay personas. Y volvemos al tema de que esto nos afecta a las personas. Por lo tanto, este compromiso tiene que ser un compromiso que pasa por el hecho de no abordo estos temas. No hay una respuesta a estos efectos del cambio climático, no vamos a sobrevivir como sociedad. Así. Entonces hay que buscar las maneras y generar los espacios de diálogo y ser tal vez un poco más optimistas y ver cómo desde esa mirada más optimista se buscan las soluciones, porque lo cierto es que esto hay que contárselo a las personas. Hay que contárselo a las personas de todas las maneras posibles, y solo una recomendación. En aquellos entornos donde no hay, a lo mejor no están todas las condiciones creadas para contar historias sobre cambio climático específicamente, contemos historias sobre cualquier otra cosa con filón y con gafas de cambio climático. Empecemos por ahí, pero empecemos. Empecemos por ahí si tiene que ser, pero hay que arrancar, hay que empezar a hacer ese trabajo de manera más sistemática, porque verdaderamente es esencial para la sociedad. Gracias por sus comentarios. Lilian Tejeda, del Listín Diario. Al señor Moisés, quisiera retomar el comentario del compañero sobre Bahía de las Águilas, porque también fue lo que me ha llamado mucho la atención. Quisiera saber si eso que usted dice de que en 50 años ya no estará Bahía de las Águilas, ¿es solo una afirmación alarmante o realmente se ha demostrado con estudios? Y también quisiera saber qué otras zonas similares del país están en igual riesgo. No es un pronunciamiento alarmista. De acuerdo a los estudios, el aumento del nivel del mar es 1 milímetro aproximadamente cada año. Eso significa que en 10 años son 3 milímetros. 3 milímetros por cada año. Eso significa que en 10 años son 30 milímetros. 30 milímetros son 3 centímetros, un poco más de 1 pulgada. Entonces, imagínate, eso es normal, se supone que eso se va a incrementar. ¿De dónde salen esos datos? Primero hay datos históricos que indican que está aumentando el nivel del mar, y después se hacen proyecciones de diferentes escenarios. El escenario de que no se haga nada, el escenario que se reduzca tanto por ciento. Estamos hablando a nivel mundial, no de República Dominicana. Y se hacen diferentes escenarios y se ve. Se espera que a finales del siglo aumente por lo menos 1 metro el nivel del mar. Te imaginas 1 metro en Bahía de las Águilas, lo que significa eso. Va a entrar, y eso de los 60 metros no va a tener sentido. Por ejemplo, una construcción de 60 metros, y ya se da en toda la costa de República Dominicana. Yo recuerdo una foto en el mismo Listín Diario, tú dijiste Listín Diario, ¿verdad? En Agua, que había una casa que ya tenía la playa enfrente, y peor, se puede dar un evento catastrófico que puede suceder mañana, o dentro de 3 meses, o dentro de 10 años. Yo creo que ustedes duerman tranquilos. Puede aumentar de 3 a 6 metros el nivel del mar. Yo vivo a 1,5 cuadras del malecón, yo voy a tener la playa en la puerta de mi casa. Porque si se deshiela, por ejemplo, el continente antártico, el sur, o Groenlandia, vamos a tener problemas graves. Y ya se están deshelando los glaciares. Y toda esa agua va para el mar. Y eso produce un incremento. O sea, desafortunadamente esa es la realidad. Y tenemos que prepararnos para eso. Lo que decía Elena. Lo único que nos queda es adaptarnos y luchar allá para que se reduzca. Porque si se logra reducir, el problema sería menos impactante. Pero eso son datos científicos. Tú puedes tener acceso a eso. Hay datos históricos también, porque tú dirás, no, esas son proyecciones con computadoras. No, hay datos históricos. Yo recuerdo un estudio que hicieron los mismos cubanos, y ya ellos hablaban de eso, señores, y ya se ve. Vayan a Sabana de la Mar. Yo recuerdo una playita, yo vivo en zona colonial, frente
a una cuadra y media del malecón. Habían playitas donde iban los muchachos del barrio a bañarse. Ya eso no existe. Ya eso no existe. O sea, eso es en toda la República Dominicana, desafortunadamente. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Francisco Holguín y le agradezco al ingeniero Reina y al Consejo del Cambio Climático que me hayan invitado. Como meteorólogo durante 20 años en la Oficina Nacional de Meteorología, siempre he tenido la inquietud de que estos temas relacionados al cambio climático se mencionan muy poco en nuestro país. Y aunque uno no es experto en el tema per se de cambio climático, pero algunos medios de comunicación que confían en la información meteorológica que durante este tiempo uno le ha dado, tengo la oportunidad que todavía me llaman, aunque hoy soy el director de gestión de riesgo en el Ministerio de Obras Públicas. Y estamos trabajando junto al cambio climático, tal como decía el señor Moisés, hoy un proyecto de estructura resiliente a cambio climático, que más adelante esta mesa que se conforme va a conocer en detalle eso. Pero sí, nuestro país necesitaba esta iniciativa. Y yo creo que más que tener miedo, como yo sé que algunos periodistas, estas inquietudes que siempre buscan esa reacción, lo importante es que estamos iniciando por por este espacio. Se necesita que esto se difunda más, todo lo que tiene que ver con el asunto del cambio climático. Y Elena lo decía, ¿cómo le podemos cambiar el chip al periodista? Y el señor Esteban, que he tenido la oportunidad de verlo en algunos de sus programas, el problema es de conocimiento. Los periodistas nuestros, y es posible que, tal como dice Reyes Guzmán, tal vez no le den ese aporte, ese apoyo que necesita el periodista para poder especializarse en estos temas. En ocasiones a mí me llaman productores de algunos canales, de programas, me dicen, Holguín, dime cómo está el clima hoy. Por ahí ya comenzó que tiene un desconocimiento. Entonces, creo que por aquí debemos comenzar, ingeniero Reina, cuente con el apoyo en lo personal como meteorólogo y con el Ministerio de Obras Públicas, el ministro Gonzalo Castillo, que está muy interesado junto al presidente de que estos temas se traten de sociabilizarse, que lleguen a la sociedad y sobre todo que desde esta mesa, que no sé el momento que se vaya a conformar la próxima vez que nos vayamos a reunir, que comencemos una forma de difusión y que los periodistas entiendan de una u otra forma, cuando usted ve que por ahí Obras Públicas está limpiando en invernal, está haciendo gestión de riesgo, si está limpiando o cualquier institución, de una u otra forma está contribuyendo. Y ese es el chip que yo diría que dice Elena, ver cómo usted eso lo puede relacionar al cambio climático, a la salud, porque todos tenemos que contribuir. Así que yo entiendo que aunque haya problemas ya de sequía, que vengan ciclones en el futuro, lo importante es que estamos comenzando por aquí. Yo sé que los periodistas que están acá, de una u otra forma, hoy serán multiplicadores en su sala de redacciones, en sus canales de televisión, en sus radios, en las cabinas de radio, pero ya hoy tienen una expectativa diferente de lo que es el cambio climático y de que esto hay que difundirlo. Una última intervención para ir a la participación de cierre. Bueno, agradezco muchísimo la invitación que nos hace esta prestigiosa institución. 16 años, Damaris en TV, Canal 10 de San Juan, enfocada a la parte de producción televisiva, educativa, constructiva. La parte de prevención, siempre es la parte que más he enfocado en mi producción de televisión. 2011 estuve invitada por la Unión Europea a través de la Embajada de España, Cruz Roja de Española, sobre estos temas de prevención. En ese levantamiento, ellos hacen en el 2011, por ejemplo,
donde procedo, de la región suroeste, 7 provincias de alta vulnerabilidad. Y sobre todo haciendo la labor de enfoques de prevención y en épocas como junio hasta noviembre, que es la parte que nos compete también trabajar en temas de prevención. He visto, no solamente en mi región, sino a nivel de República Dominicana, que es una práctica que ya se hace muy común de tanto los organismos competentes y nosotros como medio de comunicación nos involucramos en promover logros. Bueno, comparado con el 2018, hay menos muertes, hay menos daños, y la parte preventiva, antes de empezar, por ejemplo, en la época de más alta vulnerabilidad en República Dominicana, de junio a noviembre, no se trabaja el tema de lo que puede hacerse esos levantamientos para que haya menos daño. Simplemente que una sola familia haya muerto, no en esas estadísticas que puedan ser menos a nivel de República Dominicana o de una región, ya es una situación catastrófica que puede vivir un entorno. Entonces sí puedo valorar grandemente el gobierno, a través del ministro de Obras Públicas, la labor que ha hecho precisamente en la zona nuestra de la región suroeste para que haya menos efecto de daños o de muertes, pero sí la parte preventiva no vende en un medio de comunicación. Si es por eso, yo debería estar multimillonaria. Y de verdad que mi producción, de verdad, si es por eso, de verdad que no voy a poder pagar mi programa de televisión si todo el tiempo lo voy a enfocar a nivel de lo que es el tema económico y no el empoderamiento, que como medio de comunicación también nos compete multiplicar y empoderarnos para que haya menos prevalencia de hechos lamentables y que todo el bienestar social le corresponda a todos. Entonces, a veces, respetando lo de un gran expositor como ha sido el señor Moisés Álvarez, cuando nos vemos en temas de toda la millonada que tenemos que invertir para los temas preventivos, pues de una manera u otra duermo tranquila, porque realmente quizás, y pienso, tengo mucha fe en que he contribuido dentro de mi papel y mi rol como medio de comunicación a que haya quizá menos muerte, aunque eso no me rente tanto. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos y cada una de las personas que intervinieron, hicieron sus aportaciones, preguntas. Bueno, ya, concluida la sección de preguntas. Muy bien, ahora es muy importante recordarles que el ingeniero Ernesto Reina, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático, dentro de su alocución había hecho el comentario que dentro de sus carpetas habían introducido un formulario breve con informaciones puntuales que nos permitirán, una vez concluido este evento, seguir en comunicación con ustedes y en el menor tiempo posible dejar establecida oficialmente esta Mesa Nacional para el Cambio Climático y la Comunicación. Así que les pedimos que cuando se retiren, entreguen el formulario a las personas en las puertas que se lo estén solicitando. Muy bien, para cerrar casi con broche de oro, invitamos a este podium al director administrativo y financiero, el señor Ebergito Peña. Muy buenos días a todos, sobre todo a los periodistas aquí presentes que son los profesionales del bien decir. Ojalá asuman este reto también para que lo incluya dentro de sus tareas diarias. Buenos días a todos, buenos días a los miembros de la Mesa Consultiva de Cambio Climático, a los compañeros del Consejo, a doña Elena Rodríguez de UNESCO, como también, y a los representantes aquí de la cooperación. Tenemos aquí a los representantes de la cooperación alemana, GIZ, el DIGECOM, en representación de los fondos europeos, y tenemos aquí un granado grupo de periodistas importantes de este país. Antes que nada, quizá colaborando con lo que el compañero periodista aquí había referido sobre próximos pasos, queremos comunicarles que inmediatamente termine este proceso, el proceso de hoy,
está planificado para antes de salir a abrir otras 5 actividades. El día 7 tenemos una actividad también con un grupo de periodistas y un grupo de la parte de los que es los gremios, y tendremos otros 4 talleres a nivel regionales que vamos a tratar con este periplo, formar las bases de cómo articular la mesa nacional, porque no debe ser la mesa de Santo Domingo, tiene que ser la mesa del país. Y eso ya está dentro del plan de lo que es este proyecto. Pero también quería referirme, antes que nada, a lo que se refirió el compañero Moisés, que dio una cátedra técnica del tema cambio climático, como de costumbre, y nuestra invitada de lujo, la señora Elena, que también introdujo todo el tema a través de lo que sería el medio de comunicación. Y es que el compañero Moisés se refirió que ya el tema cambio climático dejó de ser un tema ambiental para ser un tema de desarrollo. Y cuando hablamos de eso, tenemos que necesariamente vincularlo con la economía. Y ahí es donde ha venido el problema. Porque en los escenarios internacionales de la ONU están todos los países representados, pero cada país tiene su realidad económica. Y la discusión está en que aquellos países que más contaminan están afectando, sobre todo la vida, las economías y el bienestar de los países que, como nosotros, menos mitigamos. Ahora, ¿cómo le decimos nosotros a China que deje de crecer sin usar su carbón? ¿Cómo le decimos a Venezuela que hay que reducir la producción de petróleo porque a nosotros nos están afectando? Y ahí es donde vienen las discusiones, vienen los temas. Por eso las Naciones Unidas se ha inventado un nuevo término y le ha puesto desarrollo sostenible. Y de ahí se ha derivado aquellos 17 ítems que todos conocemos, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y sobre la base de lo que estamos trabajando el mundo entero en torno al Objetivo 2030, lograr esos objetivos que nos hemos planteado a nivel global. Ahora bien, los periodistas tienen que vincular también el tema de cambio climático con el tema económico, porque si logran hacerlo y logran entender esa vinculación, podrían tener un poquito más de desarrollo del tema, y los tomadores de decisiones, que son los gobiernos, podrían poner un poquito más de atención, porque le están hablando de desarrollo, le están hablando de economía. Y no podemos hablar de mitigar si no hablamos de innovación. Y la innovación es inversión. No podemos hablar de adaptarnos si no tenemos ciudades resilientes. Las ciudades resilientes necesitan infraestructuras resilientes, y eso significa inversión. ¿De dónde se sacarán los recursos? Ese es el dilema. El gobierno inglés en el año de 1992 contrató, del 2002, contrató un economista muy prestigioso, Nicholas Stern, para que hiciera un estudio sobre la economía de cambio climático, ¿no?, a nivel global. Y él desarrolló una tesis que se llama La economía de cambio climático. Es una lectura que sería interesante que la pudieran leer. Pero en resumen, para decirle, él concluyó diciendo que la inversión en inacción de cambio climático sería mucho menor a la postre que reparar sus daños, la inversión en sus daños. En pocas palabras, eso quiere decir que lo que nosotros necesitamos invertir en cambio climático es mucho menos dinero que vamos a necesitar para recuperar los daños que produce el cambio climático a todas las economías del mundo. Entro a mi tema. Las intervenciones que hemos tenido en el transcurso de esta actividad ha evidenciado que enfrentar el cambio climático con acciones de mitigación y adaptación requieren del concurso de todos los países, así como de una cantidad de recursos financieros de los que carecemos los países en desarrollo altamente vulnerables a esos fenómenos como lo es la República Dominicana. La Estrategia Nacional de Desarrollo, ND, propone como cuarto eje estratégico una sociedad con cultura de producción y consumo sostenible que gestione con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente
y los recursos naturales, y promueve además una adecuada adaptación al cambio climático. Además de incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y adecuada gestión integral de riesgo en la política transversal que deberá incorporarse en todos los planes, programas y proyectos del Estado. El cambio climático es un tema de primer orden para nuestro país. Este fenómeno global nos amenaza tan seriamente que en el 2018, ya lo dijo don Ernesto, pasamos a ocupar la 10ª posición entre los países más vulnerables del mundo a sus impactos, conforme a lo que dice el índice de riesgo climático global del German Watch. Esta alta vulnerabilidad frente al cambio climático nos compromete con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y con acciones de adaptación en el territorio para crear resiliencia. América Latina y el Caribe es la región con mayor biodiversidad del planeta. Los ecosistemas de origen constituyen un activo que prestan múltiples bienes y servicios a la economía de los países, aunque no reciben el soporte financiero necesario para su conservación y su uso sostenible. Esto se viene ya a manifestar con un evidente incremento en la influencia y la intensidad de los eventos climáticos extremos. Son ejemplos, por ejemplo, para América Latina reciente, en Latinoamérica y el Caribe, el huracán Mitch en Centroamérica, la intensa lluvia de Venezuela, 1999-2005, inundaciones en La Pampas, Argentina, tormenta de granizo en Bolivia, así también como en Buenos Aires, el huracán Katrina del Atlántico 2004, también, y las temporadas ciclónicas que se han intensificado en el Caribe a partir del año 2005. Y como un ejemplo muy palpable para nosotros, tenemos la tormenta Noel y Olga en 2007 en República Dominicana. Para dar una idea del impacto económico que puede presentar este tipo de eventos climáticos en la economía de la región, hemos podido medir los impactos de las tormentas Noel y Olga a la economía dominicana en el año 2007. 85 fallecimientos, 80.000 desplazados por los efectos climáticos, 20.000 viviendas afectadas, más de 100 comunidades aisladas, 90% de esos los más pobres. Los impactos a la biodiversidad no lo hemos podido calcular todavía. Pero sobre todo, si lo ponemos en números redondos, una pérdida estimada de 439 millones en pérdidas materiales. Eso representa el 1.2% del Producto Interno Bruto de ese año de la República Dominicana. O sea que con un simple evento climático, el país retrocedió su economía en 1.2, que ya de por sí sería un buen crecimiento para cualquier país de por sí solo. Algunos de los impactos de cambio climático son incrementos del nivel del mar, lo que pone en riesgo nuestra playa e infraestructura turística próxima a la zona costera. Lo digo porque este es un país turístico y eso significa para la economía dominicana realmente una tragedia. Por los cambios en los patrones de lluvia y su intensidad, afectando también la producción de alimentos y produciendo desplazamiento de poblaciones localizadas en zonas vulnerables, como son las zonas costeras y las orillas de los ríos y arroyos. Actualmente, hoy en día, algunas subregiones del país están sumergidas en una sequía extrema. Por ejemplo, en la línea noroeste, la ganadería y la agricultura están siendo diezmadas por falta de lluvia. La ambición de República Dominicana para enfrentar el cambio climático está contenida en la contribución nacional determinada al Acuerdo de París, instrumento al que nos hemos comprometido a reducir al 2030 el 25% de las emisiones reportadas al 2010, conforme lo establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, para lo cual requeriremos asistencia financiera internacional acorde a esa inversión. O sea que nuestro compromiso está relacionado al financiamiento. Para contribuir a que los países en vía de desarrollo lleven a cabo prácticas de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, y el reconocimiento de esa urgente necesidad de financiamiento, a través de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático se han establecido estructuras financieras, como lo es el Fondo de Adaptación, cuya junta directiva estuvo presidida hasta el año pasado por uno de los integrantes de nuestro consejo, el doctor Víctor Viña, quien entregará la presidencia este mes de marzo. También debemos mencionar el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que ha apoyado al país en la realización de sus
comunicaciones nacionales sobre cambio climático y sus inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Y finalmente, el Fondo Verde del Clima, que es el instrumento financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático de mayor relevancia, ya que aspira a disponer de unas ofertas de financiamiento de unos 100.000 millones de dólares al año a partir del 2020. Este se encuentra en proceso final de estructuración. República Dominicana nuevamente formará parte de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima para el tercer periodo de compromiso del 2019 al 2021, en representación del grupo de países latinoamericanos del Caribe llamado GRULA. Esos fondos, los fondos climáticos internacionales, reciben recursos financieros de los países industrializados en función de aquellos países con economías desarrolladas que son las que han generado la mayor cantidad de gases de efecto invernadero a través del tiempo, provocando que esas emisiones lleguen a niveles que han roto su equilibrio en la atmósfera, causando el cambio del clima. Como vimos en la presentación del compañero Moisés, sobre qué es y qué no es cambio climático. A mí me quedó claro. Con miras a incrementar la resiliencia del país frente a los impactos del cambio climático y disminuir así la vulnerabilidad de nuestro territorio y sus poblaciones, República Dominicana mantendrá su liderazgo y su participación activa en las entidades de financiamiento creadas para enfrentar este fenómeno. Tal como expuso el señor vicepresidente ejecutivo del Consejo de Cambio Climático, también tiene como parte de su misión y visión la difusión, socialización y comunicación de estas realidades climáticas y su financiamiento que están afectando a nuestro país en su patrimonio ambiental, sus recursos naturales, agrícolas, estructura física y en su economía en general. Para lograr ese objetivo debemos contar con una plataforma nacional de comunicación efectiva y eficaz, y para ello estamos aunando los esfuerzos necesarios en la estructuración de una Mesa Nacional de Cambio Climático y Comunicación, donde los principales actores más importantes e imprescindibles son ustedes los que hoy están presentes de todos los medios de comunicación nacional, que es la prensa escrita, la prensa radial y televisiva, y que se encuentra dignamente representado por ustedes en esta actividad. Por lo que les pedimos que se unan con entusiasmo a este noble esfuerzo de trabajar para las futuras generaciones, legándoles un país posible y aún habitable. Finalmente, nos unimos al agradecimiento externado por el ingeniero Ernesto Reina, a las entidades de cooperación que nos están apoyando en la implementación de este conjunto de acciones para mejorar la comunicación sobre el cambio climático. Y en especial a cada uno y cada una de ustedes que nos estuvieron acompañando en esta primera jornada que procura el establecimiento de la Mesa Nacional de Cambio Climático y Comunicación en la República Dominicana. Muchas gracias. Ahora sí hemos concluido este primer encuentro hacia la Mesa Nacional de Cambio Climático y Comunicación. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado, productores, propietarios de medios televisivos, periódicos digitales, impresos, de verdad, gracias por acompañarnos. También extendemos nuestro agradecimiento una vez más a las organizaciones que nos estuvieron apoyando para que esto fuera posible. Mencionamos a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Mencionamos con mucho agradecimiento también a la Agencia de Cooperación Internacional GIZ, que nos apoyó por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear. Y por último, pero no menos importante, sino más bien igual de valioso, queremos agradecer a la Dirección General de Cooperación Multilateral, DIGECOM, quien a través del programa Facilidad de Cooperación Técnica, auspiciado por la Unión Europea, hicieron esto posible.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @CMDLRD, igualmente en Facebook, en Twitter. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube colocando nuestras iniciales. Stephanie de León estuvo con ustedes y será hasta una próxima oportunidad.